Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua. Justamente antes de empezar el programa, con nuestro invitado comentaba que por primera vez en los últimos meses tenemos a alguien de forma presencial aquí, pero me parece que era importante poder conversar cara a cara, porque a diferencia de los otros programas, aquí hay varias preguntas que hacer y seguramente habrán interrupciones en algún momento con dudas sobre la información que nos presenta. Estamos en el estudio hoy con don Raúl Obregón de MIR Consultores, que recién la semana pasada presentó la edición número 62 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública. 62 ediciones, esos son 20 años ya. Son 2002, 18 años, 19 años. 19 años. 19 años. Un informe cuatrimestral. Exactamente, este es cuatrimestral. Uh-huh. Es cuatrimestral. La mayor, o sea, tal vez unos 6 años, 7 años lo hicimos trimestral, pero volvimos al formato cuatrimestral por los acontecimientos, etcétera. Pero sí, pues hacemos de 3 a 4 al año de esta encuesta. De este sistema de monitoreo de la opinión pública. Este sistema de monitoreo de la opinión pública, ya con toda la información recabada y sistematizada, permite ir viendo cómo han venido variando, cómo se han mantenido, si acaso, opiniones sobre temas diversos. Una de las principales investigaciones que ustedes han hecho es acerca de la percepción del Estado, de las familias, sus sentimientos, sus preocupaciones, y por lo menos desde hace unos años, 3, 4 años que estamos de manera sistemática haciendo estas conversaciones, el tema económico, el tema de la estabilidad económica, de la seguridad económica de las personas ha sido el principal problema que se ha enfrentado, o el principal problema que la gente dice tener en el momento en que se realiza el levantamiento de la información. Efectivamente, la economía es casi un problema estructural histórico de los nicaragüenses de años por años, muchos años. Y que está conformado por varios aspectos, pues tiene que ver principalmente con el tema del empleo. El empleo ha sido un problema en Nicaragua desde hace muchos años, tanto en términos cuantitativos como en términos cualitativos. Y por otro lado, pues también la gente le preocupa un poco y le ha preocupado por años el tema de la pobreza, el tema a veces de la canasta básica, y básicamente eso es lo que nosotros hemos englobado como problema económico, que en este caso alcanza el 50%, 50 y alguito, no llega a 51%. Ese problema, han habido tiempos en que ha estado en 80, en 60, en 65, 70. En este caso está en 50, pero no necesariamente significa que las cosas económicamente, en lo económico, pues, han mejorado significativamente. Hay problemas económicos fuertes. Lo que está sucediendo ahora es que surge a la palestra la famosa pandemia, el famoso virus, y entonces el virus, toma la atención y la preocupación de una buena parte de la población. Entonces en esta encuesta el 24% de las personas que entrevistamos dicen que su principal preocupación y problema es el tema del virus. Es un 24, para finales de marzo, principios de abril, que hicimos una medición, estaba casi en 70%, o sea que ha bajado significativamente como preocupación, ¿verdad? Ha bajado prácticamente 40 y tantos puntos, 46 puntos, pero es una preocupación importante todavía, ¿no? Incluso en esta encuesta está a la par del tema del empleo.
porque el empleo está marcando como preocupación 24.2, 24.3 y la pandemia en sí 24, o sea, está a la par. Pero repito, con respecto a finales de marzo, el mes de abril, pues ha disminuido 40 y pico puntos. Entonces, esos son los principales problemas y luego, muy marginalmente, pues se menciona también problemas políticos y problemas sociales, pues. Pero el grueso es economía y ahora, pues repito, esto de la crisis sanitaria. Uh-huh. Ahí ya me saltó una duda sobre estos datos, porque, a ver, este es un estudio hecho en el primer cuatrimestre de este año, es decir, enero-abril. Sí. Y el dato que está puesto aquí es 24% como preocupación por la pandemia. Usted me dice que en abril había hasta el 70%. A ver, lo que pasa es esto. Este estudio evalúa el primer cuatrimestre. Uh-huh. Se realiza a finales de junio, principios de julio. Entonces, en ese momento, pues la pregunta es, ¿cuál es su principal preocupación? O el problema que más le preocupa. Evidentemente, nosotros estamos haciendo un corte al 30 de abril, pero la población, digamos, podría ser que en aspectos como este está evaluando el momento en que está viviendo. Uh-huh. ¿Me explico? Uh-huh. Pero el levantamiento, pues, de esta información se hace a finales de junio, principios de julio. Pero estamos tratando, o sea, es lo que nosotros llamamos el corte del primer cuatrimestre. Ok. El empleo está compitiendo es decir, la preocupación por el empleo como un problema está compitiendo con la preocupación que hay por la pandemia. Sí. Yo pensaba que había más preocupación por el desempleo dada la situación que ha planteado la misma pandemia, porque es decir, hay negocios que han cerrado o han disminuido su personal y demás, lo que sumado a lo que venimos arrastrando de los últimos 2 años, de la situación del país de los últimos 2 años, me suponía, además de los informes que hace el COSEP y demás, que el empleo podía ser una preocupación más alta. Claro, aquí lo que pasa es que lo que más le preocupa a la gente, y por supuesto, pues aquí estamos hablando de salud y estamos hablando de riesgos para la vida, ¿no?, de las personas. Pudiese ser eso una explicación, ¿no?, de que en ese momento pues era eso, o sea, no tanto la consecuencia sino la pandemia en sí, pues el tema propio de la infección, pues, del coronavirus, ¿no? Entonces, pero sí, definitivamente hay un impacto, pues, en el empleo, definitivamente. Hay un impacto. Lo que pasa, pienso yo, es que hay que tener clarísimo que en este país estamos entre, no sé, de 5 a 6 de cada 10 que hacen trabajo por su cuenta. Lo que se califica como trabajo informal. Sí. Y esa gente efectivamente no está sujeta a un empleo como tal. Posiblemente a muchas de esas personas que se dedican a eso se les disminuyó un poco el negocio, las ventas, lo que hacen, pero siempre han estado activos. Esa gente, yo creo que no ha parado. Esa gente no ha parado. Entonces, el impacto, pues, del empleo como tal, formal, creo que sí es importante, pero quizás encuentra esa amortiguación, pues, en esa amplia proporción de población que trabaja por su cuenta. Uh-huh. Que no, esa gente no ha parado. Uh-huh. Esa gente no ha parado. Ok, esto es un tema, porque no es una única pregunta la que ustedes hacen, es decir, es un conjunto de preguntas, por lo tanto es un tema con respuestas múltiples, ¿no? Cuando ustedes preguntan, dejan a la libertad del entrevistado responder
A mí lo que me preocupa es que aquí venga un ovni y me rapte, por decir alguna cosa, ¿no? Es decir, porque eso es lo que en ese momento a esa persona más le preocupa, no necesariamente es lo... y todo es pura percepción. Y todo es pura percepción, exactamente. Es pura percepción porque mucha gente que te dice que su preocupación es el empleo, ellos tienen empleo, ¿verdad? Pero le preocupa perderlo. Le preocupa perderlo o... Una preocupación de ellos es la calidad en términos del ingreso que reciben por su trabajo. También por eso hablamos de calidad y de cantidad. Entonces, pero sí, pues, es percepción, ¿no? Pero, bueno, conozco, tengo un amigo, tengo un primo, tengo esto que no tiene trabajo. Entonces, por eso, pues, la preocupación, y es lo que manejan, pues, en los medios, pues que manejan los medios, ¿no? Acerca de los problemas del país, de la economía, del tema del empleo. No sé si ustedes han hecho la pregunta acerca de qué tanto los medios de comunicación influyen en esa percepción. En el caso específico del empleo, no. No, pues en general la percepción sí, pues, y particularmente en el tema de la pandemia, sobre todo a raíz de que en el mundo se ha acuñado el término infodemia. O sea que hay una pandemia de coronavirus, pero también hay una pandemia de información que está generando incertidumbre, o que ha generado mucha incertidumbre en todos los países, muchos países del mundo. Entonces, pues sí incorporamos ese tema en esta encuesta, no, sino en otra que hemos estado haciendo y que estamos haciendo mensualmente. Y ahí pues aparece de que la incertidumbre, el temor que genera el virus en sí es un poquito mayor que el temor que la gente siente que a partir de la información que recibe, ¿verdad? O sea que sí, pues, o sea, hay una influencia relativamente fuerte de redes sociales y de los medios de comunicación masiva en estas percepciones y en las preocupaciones. Ok, a propósito de esto, hay una página de YouTube de M&R Consultores ahora, ¿no? En donde se están publicando los resultados de estas, ¿serían encuestas rápidas? Mira, no, prácticamente son encuestas rápidas, son encuestas sí que estamos haciendo telefónicamente. Las estamos haciendo telefónicamente, pero la estamos haciendo en todo el país, con aplicando todo el rigor debido y los índices que le corresponde a cada quien, pues al sector rural, al sector urbano, a los varones, a las mujeres, etc. Entonces, pues sí pudiese ser, porque son encuestas que se levantan en 6 días. Sí. Y hemos hecho pues un proyecto con esos temas para estarle dando seguimiento. Y la estamos publicando efectivamente pues ahorita, la próxima semana posiblemente vamos a publicar. Sí, no, ustedes están publicando Sismo y paralelamente están publicando los resultados de una de estas encuestas. Para quien tenga curiosidad puede entrar a YouTube y buscar la página de M&R Consultores que se van a encontrar toda esta información. Especialmente ha sido sobre COVID lo que han estado preguntando. Exactamente, sí. Hasta ahorita hemos estado preguntando sobre COVID y nos estamos, ya pues, dado que, o sea, todo esto ha traído cambios. Aquí lo que pasa es que, si me permitís 2 minutos para explicar, aquí lo que sucede es que hubo un momento en abril, sobre todo, abril y principios de mayo, que sentíamos que no era prudente ir a las calles a encuestar, pues. Entonces desempolvamos el teléfono, porque hace muchos años estuvimos haciendo encuestas telefónicas, volvimos al teléfono, la variante ahora es que lo hacemos por celular, entonces la cobertura es mayor. La cobertura pues no es lo mismo que el convencional. Sí. Entonces tenemos una mejor recepción de la población, pues, porque los podés agarrar ahí donde andan. Y si la persona tiene tiempo en ese momento, contesta. Si pues tiene 2 o 3 minutos para responder, te lo da. Que era la desventaja del convencional. Si la persona que buscas, pues, con sus características sociodemográficas no está en el hogar, no hay que creer.
Eso fue una de las cosas. Y la otra cosa, pues, es que en estas circunstancias vemos que el tema de publicar en redes sociales tiene, o sea, es efectivo y pareciera que hacia allá se enrumban las cosas. Entonces hemos hecho esa combinación. Levantamos por teléfono, por telefonía celular y publicamos en redes sociales, no en presencial. Sí. Entonces, ambas cosas lo hicimos en un momento en que creíamos y sentíamos que no debíamos ni andar en las calles ni reunirnos en un salón a presentar una encuesta. Ok, ahorita sí están yendo a la calle. Ya comenzamos, o sea, comenzamos en finales de junio. Ajá. Ya empezamos a ir a las calles. Con mascarilla. Con todas las precauciones del caso, pero desde mediados de junio ya estamos en las calles otra vez. Pero ya nos quedamos también a la par haciendo, pues ya creemos que nos quedamos con el teléfono. Y ahí reiniciamos este jueves pasado, precisamente con esta encuesta, reiniciamos las presentaciones presenciales, pero a la par también estamos haciendo difusión por redes sociales de otros trabajos y incluso de estos mismos. Uh-huh. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo algo acerca de lo que es la cultura del hogar y el uso del tiempo. ¿Verdad? Entonces, algo interesante, algo bonito, a mí me gusta y posiblemente, pues tal vez en un mes, más o menos 3 semanas, vamos a estar publicando eso en redes. Uh-huh. Y a lo mejor hay chance, pues, y también se publica aquí, porque no son temas políticos ni eso, sino cómo nos comportamos las personas en el hogar, pues, y sí. sobre todo en las relaciones de pareja, los deberes, los derechos, lo que hacemos, lo que no hacemos, uh-huh. etcétera, pues, y cómo usamos nuestro tiempo, ¿no? Uh-huh. Nuestro tiempo. Uh-huh. Entonces, esa es la razón de sí, y en esta época en que mucha gente está con trabajo a distancia, supongo que ese es un tema que tiene que toca muchas susceptibilidades. Así es. Yo creo que sí. El tema de las encuestas telefónicas no es un tema nuevo, ya usted decía que se desempolvó el teléfono de alguna manera. En lugares como Estados Unidos, por ejemplo, se hacen encuestas en un día a punta de teléfono. Así es. Es decir, ahorita, por ejemplo, uno revisa las encuestas sobre las elecciones y todos los días hay que no una, hay 10, 20 encuestas con datos acerca del proceso electoral en los Estados Unidos, la aprobación del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, y la hacen medios de comunicación tan importantes como la NBC, la CBS, la misma CNN, ¿no? Sí. Decir que ese no es una idea disparatada, digamos, ocupar el teléfono. A mí me gusta más la idea de ocupar el teléfono que la idea de ocupar las redes sociales. Me da la impresión que a través de las redes sociales hay un sesgo, porque es quién me sigue, y si le caigo bien a quien me sigue va a responder más o menos cierta tendencia, ¿no? Que es distinto a encontrar a alguien aleatoriamente, pues, ya sea presencial o por teléfono. Por ejemplo, la Unión Europea, el Eurobarómetro que hace la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea lo hacen por correo electrónico, uh-huh. no por redes como tal, sino por correo electrónico. Y levantan 30.000 entrevistas en cada encuesta, 20.000, 30.000 de todos los países. Y es interesante, pareciera que la gente se toma el tiempo uh-huh. En esos lados, ¿no? Pero es un asunto cultural, me parece, porque es decir, mi opinión importa. Exactamente, sí. Exactamente. Que es lo que nosotros como empresa hemos estado tratando de impulsar a la gente, de que sí la opinión importa, de que este es un instrumento, las encuestas, de retroalimentación a la población misma y a los diferentes actores que tienen que ver con la toma de decisiones en este país. Sí. Entonces, la opinión vale, la opinión cuenta, la opinión importa. Así es que estamos en eso. Pues. Y yo creo que hasta hoy, pues, gracias a Dios, nos está yendo bastante bien. Ok, hacemos una primera pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con Raúl Obregón, MIR Consultores.
Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Raúl Obregón de M&R Consultores, que decíamos la semana pasada presentó los resultados del estudio número 62 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO. Si bien hay la percepción de las personas acerca de la situación económica como su principal problema, es la situación económica su principal esperanza, ¿verdad? Es decir, el planteamiento es que en los próximos meses puede mejorar su empleo, puede mejorar su situación económica, y en fin. O sea, yo creo que es un tema interesante esto porque la persona lo que está diciendo, este es mi problema, que me está afectando y me preocupa, pero tengo la expectativa de que en los próximos 12 meses voy a mejorar. Entonces, y eso anda por el orden del 60, entre el 60 y el 70%, está diciendo, va a mejorar mi situación económica, va a mejorar la situación de empleo, va a mejorar mi capacidad de compra. Entonces, lo importante de eso es que de alguna manera eso es como un motor que impulsa a la persona a estar en la lucha diaria, pues en pos de una meta, en pos de un propósito, como es mejorar. Y entonces, pues la gente se esfuerza, ¿no?, en hacer su trabajo. Es algo que es una esperanza, en el tanto es una expectativa, depende de ello, pero también depende del entorno, del contexto, de cómo estén las circunstancias, de que el país esté estable, que el país tenga u ofrezca las oportunidades de empleo necesarias y adecuadas para la población, de trabajo, oportunidades de trabajo, que la economía se mueva. Entonces yo creo que eso es importante, que la población no tiene un estado, digamos, que tienda al pesimismo o a la depresión. Voy a estar fregado. Hay un 25%, más o menos, entre un 25 y un 30% de la población que sí está diciendo voy a estar peor, la situación mía va a estar peor, etcétera. Eso se da a partir de percepciones y además de sentir, pues, que no le ves la salida a la cosa. Y eso no es bueno para esas personas, porque eso no les ayuda a ir hacia adelante, no les ayuda. Porque hay una actitud negativa, pues, digamos, con respecto a la... Pero también hay una percepción acerca del estado general de las cosas, como estaba diciendo usted, ¿no? Es decir, yo creo que voy a estar mejor porque las cosas las veo, siento, me parece que pueden mejorar en general, y eso me va a traer beneficio a mí. Correcto, pues me va. La gente está viendo que, pues, exactamente, que el país va tomando el rumbo correcto, que el país se está estabilizando o está estabilizado, que el trabajo se mueve, que hay trabajo, que circula el dinero, etcétera. Entonces yo creo que la gente empieza a ver, pues, y a la par de eso, pues, la cantidad de proyectos, programas, tanto públicos como privados, que la gente visualiza, pues. Y entonces yo creo que eso le proporciona a la gente esa expectativa, esa esperanza, que es positiva. Yo le preguntaba el tema de la influencia de los medios de comunicación en lo general, no solamente los tradicionales, sino en general los medios de comunicación, porque en este momento, por ejemplo, una de las cosas de las que mucho se habla es de inseguridad ciudadana. Por ejemplo, el tema de Bello Horizonte recientemente, el hombre que mató a los otros o al otro ahí, le disparó a los otros frente a una tienda en la mañana. Es decir, ha sido como wow, esto pareciera que esto es como el oeste, ¿no? Donde la gente se dispara en las calles. Se habla mucho de asaltos y de cosas, incluso hay periódicos que han estado publicando rutas inseguras en Managua y demás, ¿no? Sin embargo, en el estudio, prácticamente 9 de cada 10 nicaragüenses dicen no haber sido víctimas
de la delincuencia, un 76%, casi 8%, dice sentirse seguro, ¿ah? Lo que difiere mucho de ese ambiente que se publica en los medios. Así es, totalmente. Lo que la población, o sea, lo que vemos en esos números tienen que ver, el primero tiene que ver con experiencia, con vivencia, lo que a mí o a mi entorno le ha sucedido. Y efectivamente 8 y pico, casi 9 de cada 10, de cada 100, perdón, te dice de que no ha sido víctima de la delincuencia en el último año. Lo cual es un indicador interesante, porque si nos compararan, o sea, no me gustan ese tipo de comparaciones, pero si viéramos cómo anda ese índice en otros países centroamericanos, pues hay lugares que están en 25, 30%, ¿no? Que están hablando de él, que dicen he sido víctima. Y por otro lado, el tema de qué tan seguro te sentís vos ahí donde vos desempeñás donde vos te desarrollás, particularmente en tu sector de residencia, pues. Sí. Y entonces vemos que el número es relativamente alto, buscando el 80, pues 76, algo así, que te dice yo me siento seguro, pues. Cuando se pregunta la seguridad en el país, ahí vas a percepción, ya no estás en vivencia, entonces el número sube. O sea, más bien, el número baja. O sea, la gente te dice que hay inseguridad, pues llega, no sé, a 30, 30 y pico por ciento, 40. Ya eso es mediático. Ya eso es lo que están diciendo algunos medios, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que, pero sí, en general, yo creo que eso lo que nos está diciendo es, lo que es la vivencia de la población, es que este es un país seguro. Ahora, eso, veamos de que Managua es donde más se da esos niveles en donde hay un poco más de inseguridad que el resto del país. Managua es el 27, 26% de la población. Entonces, pero en general la población se siente tranquila, se siente segura. Hay riesgos, hay peligros, siempre los ha habido, posiblemente y desgraciadamente siempre los va a haber. Hay en todas partes del mundo, pero no tienen esa dimensión que existe en otros lugares, pues. Por ejemplo, un colega en El Salvador me comentaba a mí de que hay barrios, hay lugares, hay sectores en donde los camiones repartidores de productos de consumo básico a las pulperías y todo eso tienen que pagar para entrar al barrio, pues. Eso aquí me parece que no existe, ¿no? Creo que no existe. Entonces, en ese sentido creo que el país tiene buenas condiciones de seguridad que van mejorando cada vez más. Y eso, al tener el país buenos niveles de seguridad, pues eso hace también que la inversión ese es un factor que tome en cuenta el inversionista para decir en este país se puede invertir, pues un país seguro. O sea, hay seguridad. Había una entrevista que hizo un señor inversionista hace ya un par de años, un inversionista de otro país centroamericano que hace inversión en Nicaragua y que le preguntaron que por qué hacía inversión en Nicaragua, si su país era más grande, tenía un Producto Interno Bruto mucho mayor, tenía un ingreso per cápita mucho mayor, etcétera. Entonces él decía, porque me siento seguro. Aquí hasta en taxi puedo viajar yo, allá tengo que andar en vehículo blindado, en helicóptero, debe ser un hombre millonario. Entonces, ese es el punto, pues. Y verdaderamente esos hechos suceden. Eso que pasó el amanecer jueves, creo que fue, o viernes, amanecer viernes, en Belo Horizonte. Pero bueno, o sea, desgraciadamente, no sé si viste ya el informe final de la policía, pues, que hablaba que venía saliendo un hombre de un centro de diversiones en la madrugada. Sí, y lo saltaron y cobró venganza. Eso me lleva al tema de la policía, la calificación del trabajo de la policía, que es una calificación bastante alta. Es una calificación bastante buena, casi 2/3 de la población está calificando positivamente a la policía.
califican positivamente su trabajo, consideran que la Policía Nacional es una institución profesional, y pues es una institución que le genera confianza al 60 y tanto % de la población, ¿no? Y eso está vinculado a lo que estamos hablando, pues, al tema de que la policía está por todos lados, pues, ¿me entiendes? Está por todos lados. Hay quienes lo interpretan eso, o sea, que hay quienes se sienten, pero son los menos, como amenazados. La policía está por todos lados, pero la verdad es que, pero por otro, hay otros que les genera seguridad eso, que es a la mayoría. Entonces, pues, creo que es una institución, pues, que ha estado sometida, ¿no?, a muchos ataques, ¿no?, y sigue siendo objeto de ataques con tintes políticos, ¿no? Sí. Pero definitivamente ellos están siendo bien calificados por la mayoría de la población. Ok. Ese tema de seguridad, el tema económico, han sido las razones principales para que los nicaragüenses deseen salir del país, irse para otro lado, buscar un mejor puesto de trabajo, buscar un trabajo que pueda generar algunos ingresos para la familia. Sí. Principalmente, ese ha sido en los últimos años, ese ha sido uno de los principales. Luego, por razones políticas, probablemente, como fue en los 80, parte de los 90 todavía, tal vez en estos últimos 2 años, ¿ah? Pero es un índice que viene bajando, el deseo de salir del país. Así es. Creo que efectivamente en los 80, o sea, habían diversos factores que inducían a la población a salir, y eran altas las proporciones de gente que lo hacía, la cantidad de gente que lo hacía. Lo principal tenía que ver con el tema de la guerra, pues. La guerra, la inseguridad, etcétera. Y por supuesto eso traía secuelas económicas que también afectaban. En los últimos, digamos en todos los 90, ya en los 90 y principio y hasta el 2000, tal vez hasta el 2002, 2004, el problema era fundamentalmente económico, era lo económico. Y ahí veíamos de que finales de los 80, todos los 90 y los primeros 10 años, 9 años del 2000, el motivador era económico, y veíamos 70%, 75% de la población diciendo, si tengo oportunidad yo me voy. Y la gente salía masivamente. A partir del 2010 empieza un descenso, 2009, 2010 comienza un descenso, que venía buscando baja de 30 ya para el 2017, y los factores principales de eso efectivamente son económicos, de gente diciendo, bueno, voy a ir a probar suerte. La variante es que en los años 80, los años 90, la gente se iba para no volver. Ya en los años 2000 y sobre todo después del 2006, la población dice, me voy a recoger unos centavos para mejorar mi casa, para comprar mi casa, para hacer tal o cual cosa y después me regreso. O sea, ya no van con una mentalidad de irse para no volver, sino ir, hacer algo, recoger alguna... Sí, ya con más visión, digamos. Con más visión, exactamente. Sí. Y ya, como te digo, a partir del 2010 comienza a disminuir ya la tendencia, hasta el 2017, hasta diciembre del 2017, que ya estamos bajo, estábamos en 20 y algo % de gente que decía me voy, creo que por el 30. Sí, abril del 2018, que es antes del 18 de abril, marcaba un 33%, que es el pico más bajo que había en ese momento. Así venía. Sí. O sea, cuando se da eso del 18, entonces se va para 48, buscando el 50 otra vez. Sí. Pero ahí sí entra el factor político. Y el factor inseguridad, porque, o sea, lo que se generó en esos días, en esas semanas aquí, fue mucha inseguridad, ¿verdad? Y era un problema eminentemente político y social. Entonces, luego, ya en septiembre,
Septiembre, octubre ya empieza poquito a poco a disminuir y ya vuelve otra vez el factor económico a prevalecer sobre el otro tema. Ya no es lo político. Aquí hubo en abril, mayo, junio, en abril tal vez no, pero mayo, junio, julio hubo una emigración muy fuerte, o sea, hubo una emigración principalmente de gente que estaba involucrada de una u otra manera, o vinculada, aunque sea emocionalmente, de una u otra manera a lo que aquí sucedió. Y ha venido, en la medida que el país se siente que va retomando el rumbo, en la medida que se siente que el país va retomando la estabilidad, que se siente que el país va caminando, eso aunado al hecho de una serie de desarrollos, de programas que se están habiendo aquí, por ejemplo, en el tema de la salud. En el tema de la salud, yo creo que mucha gente que se ha ido de escasos recursos se da cuenta de lo que cuesta la salud en otros lados y que aquí hay mejores condiciones, pues hay calidad de salud y es gratuita. La educación, etcétera. Entonces yo creo que eso está haciendo que cada vez vaya disminuyendo este tema y ahora pues estamos en 28, 26, 28. Sí, en 28.2, que es el pico más bajo de todos los tiempos, sí. Sin embargo, siempre estamos hablando prácticamente de 3 de cada 10 3 de cada 10, si se les presenta la oportunidad, se van. Así. Ok, hacemos pausa, hablamos acerca de los temas políticos al regresar. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Raúl Obregón de MIR Consultores a propósito de la publicación de los resultados de la edición número 62 del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO. La simpatía partidaria, para que después caigamos a todo lo otro que implica política. El Frente Sandinista continúa siendo el partido como partido político que tiene más simpatía. Sin embargo, hay más de la mitad de la población, que me parece que este es el punto más alto al que hemos llegado en los últimos años, dicen no tener simpatía por ningún partido político. Así es. O sea, la población nicaragüense en términos de simpatía política partidaria, nosotros lo categorizamos en 3 grandes grupos, ¿no? Ese grupo. Uno es los que no tienen simpatía política por nadie, confiesan eso, que lo declara, que en este caso estamos más o menos en 55. Sí. Luego están los simpatizantes del FSLN, que ahorita están en 41, sí, ¿verdad? Y simpatizantes de oposición que andan por ahí del 4% sí, o un poco menos. Simpatizantes de partidos de oposición. En su conjunto llegan a 4 puntos. Ahora, esto hay que ver de que el independiente, por ejemplo, en periodos no electorales, por ejemplo en el 90 y ¿qué? Entre el 92 y el 95, o entre el 97 y el 2000, en esos periodos ha subido a 60, 65, en algún momento hasta 70. Sobre todo subió a esos niveles antes del 96, porque si recordamos en el 93, 92, 93 se dio aquella decisión en el FSLN, en donde se generó una gran incertidumbre y entonces el FSLN bajó sus simpatizantes a su nivel más bajo que ha tenido en toda su historia, que por lo menos en nuestras encuestas de aquella época bajó a 22 puntos, 22, 21. Entonces habían 21 que simpatizaban con el FSLN, 8, 9 con la oposición y 70 con nadie. Había una gran confusión en ese momento de qué es lo que estaba pasando.
Ese ha sido su pico, su punto más bajo, más bajo, más bajo. O sea, ellos históricamente han estado moviéndose entre 30 y 40, históricamente. Sí. Y en ese periodo de 2 años más o menos, hasta que vuelve en el 95 el periodo preelectoral, que empieza nuevamente a verse a los sandinistas moviéndose alrededor de una candidatura, que en este caso de Daniel Ortega, tú miras al 96 y ahí empiezan a subir y vuelven a sus 30 puntos, sus 32 puntos. O sea, lo que quiero marcar es que históricamente el FSLN se ha mantenido entre 30 y 40, pero tuvo esa caída durante esos 2 años, que fue lo que pasó en la Asamblea Legislativa. Del Congreso, del Frente. Cuando el Congreso, cuando sale Sergio Ramírez con su gente y forma el MRS, etcétera, ¿verdad? Pero después retoma el Frente. Entonces, hoy por hoy está en 40-41. Ese es su base, ese es su piso, eso es sólido. O sea, hablar aquí de que el Frente tiene menos de 38, de 37, es muy difícil. O sea, no sé, pues cualquier número que salga hablando de eso, me parece absurdo. Pues un periodista me hablaba de que salió una encuesta hablando del 15. O sea, ni en sus peores momentos, insisto, del año 92-93, llegó a eso siempre. Mínimo llegó a 22. Entonces, hoy por hoy está en 40, que esa es su base sólida. Pero ¿qué pasa? De ese 55 que dice no simpatizo con nadie, hay una proporción que a partir de abril del 18 se oculta. Por cualquier razón que ellos tengan, se ocultan. Entonces nosotros agarramos ese 55 y lo vinculamos, lo cruzamos, lo relacionamos, por ejemplo, con aprobación de la gestión de gobierno o sea, con la conjunción con simpatía por la personalidad del presidente Ortega y el rumbo que lleva el país. O sea, son 5 variables las que conjugamos, y entonces si hay entonces nosotros decimos, tiende a apoyar. Que es ese 15.6. Que tienden a... No, es un 9.1. Ajá, sí, no, es decir, ese 15.6 que se divide tiende a. Sí. Entonces, de ese 15.6, un 9.1 tiende al FSLN. Por el contrario, hay otro, un 6.1, que es todo lo contrario, tiene mala opinión del presidente, califica muy mal la gestión, piensa que el país va por el rumbo totalmente equivocado, piensa que no hay esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que tiende a oponerse. Entonces el independiente queda en 39. Que si vemos en términos electorales... Que 39, digamos, es el que responde en medio, que no está ni bien ni mal. Exactamente. No aprueba, no desaprueba. Exactamente. Es una proporción de volátiles que incluso ellos tratan de ocultar todo lo que piensan, de no decirlo. En términos electorales puede ser que una proporción de ellos, tal vez un 10, 12, 15 máximo, tiende a votar por una de las fuerzas. De ahí sale generalmente la abstención, sin tomar en cuenta, pues sin considerar en este momento aquellos que sí simpatizan, que sí son activos, pero que en ese momento están enfermos, están fuera del país. Entonces, más o menos así está configurada la cosa. Entonces, en este momento, o sea, en el momento de la toma de esto, que fue finales de junio, principios de julio, tenemos un 41% duro a favor del FSLN, o sea, que simpatiza con el partido político FSLN. Tenemos un 3.5, algo así, que simpatiza con la gama de partidos de oposición, ¿verdad? Y tenemos un 55% que dice no simpatizo con ninguno. Pero de ese 55 se puede inferir que hay un 15% que tiende hacia alguno de los lados. Por lo tanto, el Frente subiría a 51, la oposición a 10-11 y los independientes quedarían en 39. Sí, ok. Esto tiene que ver, ya lo vimos, con la respuesta
a la gestión del gobierno, ¿no? Hay una que me llama mucho la atención porque pasa mucho más arriba de ese 50%, ¿no? El gobierno actual es factor de unidad o división entre los nicaragüenses, el 60%, casi el 61% dice que es factor de unidad. Por supuesto, esa es una percepción, ¿verdad?, que tiene la población y efectivamente va más allá de los simpatizantes, ¿verdad? Eso tiene que ver, digamos, con el hecho de qué considera la población, si ven a un gobierno que está sembrando cizaña, que está generando divisiones entre la población, etcétera, o si ven a un gobierno que de alguna manera tiende a generar o a contribuir de alguna manera a que todos los nicaragüenses. Entonces, por ejemplo, el gobierno o el liderazgo del gobierno emite mensajes por ejemplo, de que este es un país para que vivamos todos. Esto no es, o sea, todos tenemos derecho a estar aquí, etcétera. Pues con ese enfoque, yo creo que tal vez no necesariamente todo el mundo lo toma, ¿no? Pero habrá gente que diga, no, mentira, eso no es cierto. Pero habrá gente que sí lo haga. Entonces eso va más allá de la simpatía política partidaria. Si el discurso fuese un discurso discriminando, un discurso, ¿cómo se llama?, haciendo acepción de grupo, de personas, etcétera, pues yo creo que posiblemente esos números serían más bajos. Este partido, acordémonos del 2006, que lanzó una consigna que decía en paz, algo así. Paz, trabajo y unidad. En paz somos unidad, algo así. Y pareciera que es una consigna que lo han convertido como un target, ¿no? Que han tratado, pues. Tal vez hay momentos o hay quienes no lo hacen, pero de alguna manera, pues como que tratan de transmitir eso. Ok. Luego aumenta la cantidad de personas, un par de décimas que creen que el gobierno genere esperanza para llegar al 61% y casi al 63% llega la aprobación del gobierno. Que ahí hay gente que simpatiza con el frente, gente que es independiente o gente que está en oposición, que aprueba en mayor o menor medida la gestión del gobierno. Exactamente. Eso tiene que ver, me parece a mí mucho, pero bastante, con el tema de si estás haciendo cosas en pro de, ¿verdad? Entonces, en este caso, la población lo que ve es que hay diversos proyectos, ¿verdad?, o hay cantidad de proyectos que van enfocados hacia todos los segmentos poblacionales y los niveles poblacionales de este país, pues. O sea, por ejemplo, todos esos programas de viviendas sociales, ¿no?, que se están construyendo por todos lados. Esos programas de vivienda, no sé cómo le llaman. Vivienda digna. Algo así, que se le quemó la casa, o que la casa está desbaratada, se la construye. Porque hay personas que eso se les convierte como en aspiracional, o sea, no necesariamente dicen me han dado mi casa a mí, pero se la dieron a aquel que es de mi gente, es un par, pues, ¿verdad? Sí, me identifico con él, es mi vecino, conocido, sí. o no lo conozco, pero es como yo, ¿verdad? Una persona con escasos recursos, trabajador, etcétera, etcétera, y entonces quiere decir que hay un enfoque. O sea, no solo es un enfoque ni solo en los ricos, ni solo en los pobres, pues, sino que pues, yo creo que así lo ve la población. Y además de eso, la calificación de la gestión tiene que ver con el tema de que el gobierno, uno lo ve, están trabajando en carretera, eso de las carreteras, por ejemplo, yo creo que es importantísimo, sí, ¿no? Hospitales nuevos, bien equipados. Yo tuve la oportunidad hace unos días de medio ver que está aquí por el Banco Central. El Belfais, sí, con todos los fierros. Entonces, y gratuito, ¿no? Y gratuito. Entonces yo creo que así como eso, pues la energía eléctrica,
aquí, pues los números ahí están. Sí, más del 90% de cobertura. Ya van por el 90 y no sé cuánto de cobertura, y aquí era hace 15 años era 40 y pico, pues 45. Entonces yo creo que todo eso es la población. Y es que lo que hay que estar claro es que la población, la mayoría de la población, lo que busca es, y lo que anhela es tener gobiernos que trabajen en pro de solucionar sus problemas, o sea, las necesidades de la población, y no de grupos, no de sectores, no de etcétera, sino la población en primer lugar. Entonces yo creo que eso es lo que está contribuyendo a este aspecto, y la verdad es que es un activismo enorme que se ve por todos lados. Sí, ese es un tema que ya hemos abordado en otras ocasiones a propósito de otros estudios, que es la percepción que la gente tiene de el político y su discurso. Exactamente. Cómo el discurso y la acción del político atrae o no a las personas, ¿no? Exactamente. Y eso lo hemos discutido ya en otras presentaciones. Un tema que nosotros hemos abordado aquí con frecuencia con otros entrevistados es el tema de la cultura política. Sí. Considerando la nueva cultura política como una cultura que está basada en deberes y derechos de las personas, y no en imposición, que de alguna manera es la forma en que se ha definido la vieja cultura política. Más o menos esto es lo que la gente dice cuando habla de democracia en los estudios de signos. Exactamente. Cuando habla de democracia, la gente, es interesante esto, que algunos estudiosos académicos, uno que otro por ahí, desde hace años que viene sabiendo esto, nos dice, eso no es democracia. La población dice que es una pregunta abierta. Para usted, ¿qué es la democracia? La democracia es paz, la democracia es libertad, le dice la población. Pues, y eso es lo que ha venido marcándose por años, porque pareciera, y le han agregado también desde hace varios años el bienestar, que haya bienestar para todos. Entonces, ellos lo ven desde un punto de vista pareciera utilitario, o sea, democracia ¿para qué? Sí. Me explico, no democracia per se. Sí. Entonces, no es democratos. No es democracia, ¿me entiendes? Sino ¿para qué me sirve la democracia a mí? ¿De qué sirve que me hablen 100,000 cosas de cosas de democracia si yo no camino, si no tengo trabajo, si no tengo esto, si no tengo esto? Entonces, efectivamente, eso es lo que la población ve, y por otra parte, la población está clarísima de que hay deberes y hay derechos en una sociedad en donde verdaderamente se practica la democracia, pues, como por ejemplo el tema de que debe de haber libertad de empresa, debe haber libertad de movilización, debe de haber libertad de religión, debe de haber libertad de expresión, por ejemplo, y así pues son una serie de factores que la población claramente está de acuerdo que deben de establecerse, pero son derechos, pero también tienen deberes. Por ejemplo, en el tema de la libertad de expresión, debe garantizarse la libertad de expresión siempre y cuando se respete, ¿verdad?, la honorabilidad de las personas, que no se mienta, pues, o sea, pues que no se vitupere ni se agreda a nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es como la población enfoca el tema de la democracia. ¿Y hay alguna calificación para el estado de democracia en el país? Sí tenemos una calificación, más o menos el balance anda por el orden de, creo que 55, 56, que dice que la democracia se ha fortalecido. Hay un 40 y pico que dice que no, ¿verdad? Aquí hay que tener claro que los números nos están diciendo por todos lados que en estos tiempos y antes de el 18, la relación, el balance es 6-4. Hay 6 de cada 10 que tienden a aprobar la gestión del FSLN, que tienden a ver las cosas
que van bien, que tienden a ver que aquí, por ejemplo, se respetan esos derechos que acabo de mencionar, etcétera. Hay 4 que dicen lo contrario. Pareciera que esa es la relación, y lo interesante de esto es que esa misma relación, 6-4, es la que había a la inversa al ingresar al año 90 en este país. O sea, habían 4 que veían bien al FSLN y 6 que lo rechazaban. Que es lo que de alguna manera, pues ya viéndolo en retrospectiva, explica el porqué los resultados del 25 de febrero de 1990, que no se tomaron en cuenta. Sí. Entonces, pero este Frente Sandinista, en lo que le llama la segunda etapa, creo que la segunda etapa, ha logrado revertir. Eso es como un reloj de arena, ¿no? Como que lo voltearon, ¿no? Sí. Entonces ahora el 4 le corresponde a aquellos y el 6 al frente. Entonces esos números se ven por todos lados, o sea que hay mucho de prejuicios. Acordémonos que las creencias están basadas en prejuicios. Sí. Eso es así, y entonces pues hay gente que prejuiciosamente piensa que esto no está bien, o cree en eso, y entonces va en contra. Sí, efectivamente, y esas son las percepciones, y esto es lo que recoge este estudio de monitoreo de la opinión, porque es opinión al final de cuentas, es decir, es distinto a preguntar, ¿usted tiene agua? Exactamente. ¿Usted tiene agua potable? Sí, no. ¿Usted cree tener agua potable? Esa es otra cosa distinta. Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, quiero agradecerle que ha estado con nosotros. Viene ya en estos días la presentación de Nicaragüenses rumbo al 2021. El 2021, ¿verdad? El jueves la presentamos. Este jueves. Y viene además Nicaragüenses y su perspectiva acerca del entorno internacional, y viene una de pandemia la próxima semana. Y la que te mencionaba de cultura en el hogar. Varias de ellas están disponibles en YouTube. Correcto. El personal de MIR Consultores hace la presentación, no es don Raúl el que hace las presentaciones, le han quitado el protagonismo. No, gracias a Dios por eso. No, y están muy bien, yo veo que están muy bien, son muy fluidos, muy sueltos, explican bien los datos. Sí. Quiero agradecerle entonces que haya estado con nosotros. Gracias Néstor, siempre por la invitación. Sí. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.